El objetivo era muy claro. Menem quería la reelección. Yo creo que Alfonsín lo que buscaba era protagonismo, recuperar un espacio público que de alguna manera había perdido. Otra explicación no la encuentro, porque Menem logró lo que quería, la posibilidad de la reelección presidencial, pero Alfonsín lo presentó a esto como si fuera un ayornamiento de nuestro sistema institucional para limitar al poder, para darle un cauce semiparlamentario, etcétera, etcétera. Esto fue lo que se dijo y así se lo anunció. Más, así se lo escribió inclusive en el núcleo de coincidencias básicas, donde uno de sus capítulos se llama específicamente la atenuación del poder. Todo lo contrario de lo que resultó en todos lados del mundo, donde existe elección de doble vuelta, balotaje, etcétera, etcétera, se le exige, para ser electo en la primera vuelta, haber obtenido un voto más que la mitad del total de los votantes. Acá no, con el 45% ya se es electo presidente. Menos aún, apenas con el 40% de los votos. Si no alcanza, o si tiene más de 10 puntos de diferencia con respecto al segundo, es electo presidente de la República. Y llegamos al absurdo constitucional del 2003. Digo absurdo porque esta fue la práctica y no lo impidió el sistema constitucional. Cuando el doctor Kirchner es electo presidente de la República con apenas el 22% de los votos. Entonces después se tiene que aferrar a las encuestas, tiene que mostrar encuestas que le den legitimidad, porque el voto popular, que es el único que da legitimidad, no le había sido suficiente. Yo lo califiqué de entrada al nuevo sistema que se estaba engendrando como un presidencialismo autoritario. ¿Por qué decía esto? Porque, en primer lugar, institucionalizábamos los decretos de necesidad y urgencia, que no habían existido en la doctrina ni en el derecho constitucional originario, que se habían ido practicando con alguna asiduidad, pero muy limitada durante la presidencia de Alfonsín, había avanzado más Menem, la Corte los había consolidado en el fallo del caso Peralta, pero al meterlos en la Constitución, al darle posibilidad de su ejercicio, al no resolver cuáles eran los efectos, y han pasado más de 10 años de la reforma constitucional y todavía sigue el Congreso sin dictar la ley que regule los efectos de los decretos de necesidad y urgencia, le iban a dar al Poder Ejecutivo una herramienta para legislar al margen del Congreso. Le añadimos a esto otros elementos. La delegación legislativa, que se había practicado en la Argentina, pero que tuvo, al amparo de la reforma del 94, dos instrumentos muy poderosos. La ley que se dicta durante la presidencia de la Rúa primero y la que se dicta durante la presidencia de Duhalde después, las dos de las cuales delegan en el Poder Ejecutivo enorme cantidad de facultades legislativas que éste ejercita con amplitud durante el año 2001 y sigue así durante el 2002, el 2003, el 2004. Y por último, esto del veto parcial, que no existía en la Constitución, que ahora se lo incorpora, que le permite al Poder Ejecutivo tachar de la sanción del Congreso un párrafo, un artículo, una coma, por más que la Constitución diga lo contrario, alterar el sistema de una ley votada por el Congreso, la promulga parcialmente, la publica en el boletín oficial, es ley de la Nación, y a veces lo que salió del Congreso no tiene nada que ver con lo que termina promulgando el Poder Ejecutivo. Entonces, todo este cúmulo de atribuciones, más la reelección presidencial, fueron lo que me inspiraron a mí a calificar al sistema presidencial gestado en la reforma del 94 como un presidencialismo autoritario. Desgraciadamente esta es la consecuencia más importante de la Constitución, de su reforma, más allá de algunas otras reglamentaciones o introducciones o legislaciones, como el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, que aún con sus deficiencias fueron aportes de interés. Primero, no hay tal monopolio de candidatura de los partidos políticos. Ahí en la Convención Constituyente cambiamos, yo fui el promotor del cambio, en la comisión redactora, de la expresión la competencia por su competencia. Y no es sutil este cambio. Los partidos políticos tienen competencia para proponer candidatos, pero no tienen competencia excluyente
Y por ese motivo nosotros, el Bloque Demócrata Progresista, presentó en su momento un proyecto autorizando candidaturas independientes, más allá de los partidos políticos. Así que en esta materia yo no me aferro a la tesis de quienes dicen que el partido es el único que puede proponer candidatos. Puede haber candidatos independientes, que es muy difícil, que es muy tedioso, que cuesta mucho, eso ya lo sabemos. Pero debería haber la posibilidad de que quien quiera ser candidato a diputado, a presidente, a lo que fuere, con requisitos mínimos, los constitucionales y algún otro más, pueda ser candidato. Cuanto a la obligatoriedad del sufragio, es una vieja discusión. Yo no la hubiera cristalizado en la Constitución, yo lo hubiera dejado como estaba, en la ley. Fue una propuesta de Alfonsín, me acuerdo bien, en la Convención Constituyente, él propuso que se estableciera la obligatoriedad del sufragio como norma constitucional. Hasta 1994 había sido una norma legal, creada por la reforma de Sáenz Peña en 1912. Yo creo que era lo mejor, dejarlo en la ley. En muchísimos países del mundo el voto es voluntario, no es obligatorio. La Argentina tiene una práctica de voto obligatorio que a mí no me parece mala, pero una cosa es que lo diga la ley, que en última instancia uno la puede cambiar con facilidad si así lo considera, y otra cosa es cristalizarlo en la Constitución, que lo hace bastante más complejo en la posibilidad de su modificación.